Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están el día de hoy, mis queridos chismosos y chismosas? Espero que súper bien, rebosantes de energía, y listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de chismecito turco. Porque hoy, amigos y amigas, tenemos un escándalo que va a dejar a todos boquiabiertos, un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Preparaos porque lo que les voy a contar es de infarto y créanme que a mí, su humilde servidora, me ha dejado sin aliento. Hoy nos adentraremos en el drama más reciente que ha explotado en el universo de las series turcas, ese mundo apasionante que tanto amamos, y por supuesto, involucra a dos de nuestros actores favoritos, dos nombres que resuenan en nuestros corazones: el guapísimo, el talentoso, el irresistible Halil İbrahim Ceylan, y la deslumbrante Esla Turkoglu. Sí, amigos, el mismo Halil İbrahim Ceylan que nos robó el corazón con su personaje de Yaman en Emanet, y la mismísima Esla Turkoglu, nuestra adorada Seher, la que nos hizo llorar ríos de lágrimas con su interpretación. Y, ¿saben qué? Hay un bombazo que está a punto de explotar. El título del vídeo lo dice todo: Halil İbrahim Ceylan confiesa algo que dejó a Esla Turkoglu sin habla. ¿Pero qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué secreto tan jugoso, qué verdad tan impactante pudo haber salido a la luz? Pues, mis queridos, agárrense fuerte porque la cosa se pone buena, y no solo buena, sino también un poco inesperada. Prepárense para el chisme. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Este canal es tu destino si te encantan las series turcas, si te apasionan las noticias de tus actores favoritos, y por supuesto si te encanta un buen montón de chismes. Porque aquí no nos perdemos nada. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Porque te aseguro que siempre hay algo jugoso por descubrir. Y no olvides dejarme tu like si te gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos como este, para que estemos siempre al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Vamos, no te quedes sin enterarte de nada. Suscríbete, dale al like y activa la campanita. Te espero. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó como suele suceder en el mundo de la farándula, con una entrevista. Una entrevista a Halil İbrahim Ceylan hace unos días. De esas típicas entrevistas donde los periodistas, con astucia y un buen olfato, intentan sacar alguna declaración explosiva, alguna primicia que haga temblar los cimientos. Y bueno, al parecer, lo lograron. La pregunta clave, la que encendió la mecha, fue sobre su relación con Esla Turkoglu, ya que, recordemos, en Emanet interpretaron a una pareja que nos hizo vivir emociones fuertes, que nos hizo vibrar de principio a fin. La química entre ellos era innegable, se sentía en el aire, se veía en la pantalla, y los fans, obviamente, siempre han especulado sobre si esa conexión, esa chispa, traspasó la pantalla, si fue algo más allá de la ficción. Halil, como buen actor y sabiendo manejar la situación, esquivó la pregunta al principio. Respondió con respuestas diplomáticas, con las palabras justas, mencionando el gran respeto que siente por Esla, la admiración por su talento, y lo profesional que es en el set. Habló de la complicidad que existía entre ellos, de la confianza mutua. Pero, oh sorpresa, el entrevistador, astuto y persistente, insistió, profundizó en el tema, y ahí fue donde la bomba explotó. Ahí fue donde Halil, sin entrar en muchos detalles, soltó la confesión que dejó a todos boquiabiertos, incluyendo, según fuentes cercanas, a la propia Esla. Un bombazo en toda regla. ¿Y cuál fue la confesión? Pues, amigos, prepárense porque la cosa se pone buena. Halil admitió con una honestidad que sorprendió a muchos que durante la filmación de Emanet sintió una atracción muy fuerte por Esla. Pero lo más impactante, lo que realmente encendió la mecha de este escándalo, es que dijo que esa atracción era tanto profesional como personal. ¡Guau! Literalmente soltó la bomba, la encendió y la lanzó al centro del escenario. Y ahora todos estamos tratando de recoger los pedazos, de analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle. Un terremoto en el mundo de las series turcas. Pero, no se queden solo con lo que les cuento. Para que entiendan la magnitud del escándalo, para que se hagan una idea de la bomba que ha explotado, recordemos un poquito el contexto. Esla y Halil, como dije antes, eran la pareja perfecta en la pantalla. Su química era palpable, era innegable, irradiaba de cada escena, de cada mirada, de cada abrazo.
Sus escenas románticas eran bueno para no pestañear. Para suspirar y soñar. La gente fantaseaba, soñaba con ellos, especulaba sobre su relación fuera de la pantalla, y Ro se enamoraba un poquito de ellos. Porque eran la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos ver junta. Pero al parecer lo que sentía Alil era mucho más profundo de lo que pudimos haber imaginado. Durante la entrevista Alil explicó con un tono de voz que denotaba sinceridad, que esa conexión que sentían en el set, esa complicidad, esa chispa que saltaba entre ellos, era real. Que en cierto modo, se enamoró de Esla, no solo como compañera de trabajo, sino como persona, como mujer. Imaginen la sorpresa, la conmoción, el impacto. Una confesión que sacude los cimientos. Pero como en toda buena historia, en todo buen drama, aquí viene la parte dramática, la parte que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Al parecer y según las mismas fuentes, Esla se sintió abrumada por la confesión. Comprensible. Imaginen la situación. Después de haber compartido tanta intimidad en el trabajo, de haber construido una relación profesional tan cercana, recibir una confesión de este tipo debe ser impactante, debe generar sentimientos encontrados. Supongo que esto es lo que la dejó sin palabras, ya que, según las fuentes, no estaba al tanto de los sentimientos de Alil, o al menos, no en esa magnitud. El silencio de Esla es ensordecedor. Las reacciones en redes sociales, como era de esperar, no se hicieron esperar. Los fans de Emanet, que son legión, enloquecieron. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de especulaciones, de emociones a flor de piel. Algunos se emocionaron, celebrando que su sueño de verlos juntos en la vida real podría hacerse realidad. Creían que la confesión de Alil era la confirmación de lo que ellos siempre sintieron. La esperanza de ver a Seher y a Yaman juntos, fuera de la pantalla, revivió con fuerza. Otros, por otro lado, mostraron su preocupación, pensando en el impacto que esto podría tener en la vida personal de ambos actores, en sus posibles relaciones actuales, y en la dinámica de trabajo que puedan tener en el futuro. Se preguntaban cómo afectaría esto su relación profesional, si podrían volver a trabajar juntos, si la incomodidad se instalaría entre ellos. Pero aquí no termina la historia porque el drama continúa. Al parecer y según las mismas fuentes, después de la entrevista, Alil intentó hablar con Esla en privado, para aclarar la situación, para expresar su respeto por ella, por su decisión, y para intentar, de alguna manera, aliviar la tensión que se había generado. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo fue esa conversación, ni qué respuesta recibió. El silencio de Esla ante el tema ha sido casi ensordecedor, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Las especulaciones continúan, y las preguntas son muchas. ¿Será que existe alguna posibilidad de que este romance, este amor platónico que nació en el set, prospere fuera de la pantalla? ¿Será que en algún momento, Esla corresponderá a los sentimientos de Alil? ¿O simplemente fue un amor platónico, un sentimiento profundo que quedó en el pasado, marcado por las circunstancias y por la imposibilidad? ¿Cómo afectará esto la relación profesional entre ambos actores en el futuro? ¿Podrán volver a trabajar juntos, o la incomodidad se instalará para siempre? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la confesión de Alil Ibrahim Ceylan ha reavivado el interés en Emanet, en la historia de Yaman y Seher, y en la vida personal de estos dos talentosísimos actores. Las redes sociales arden con miles de comentarios, con millones de opiniones, con análisis minuciosos de lo que realmente está sucediendo. Todo el mundo está hablando de ello. Mientras tanto, lo único que podemos hacer como buenos fanáticos y seguidores, es esperar y ver qué sucede. Seguir de cerca las noticias, estar pendientes de las redes sociales, analizar cada publicación, cada gesto, cada palabra. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo tanto en Emanet, como en sus futuros proyectos, que estoy segura que no tardarán en llegar. Y por supuesto seguir comentando en este canal, porque aquí es donde nos mantenemos al día de todo, donde compartimos nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestros análisis. Porque juntos somos más fuertes. Este escándalo, este drama que ha estallado, nos demuestra una vez más que la vida de los famosos, a veces, es tan compleja, tan llena de matices, como los personajes que interpretan. Nos enseña que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, también existen emociones, sentimientos a flor de piel, amores, desamores y, por supuesto, mucho drama.
porque la vida a veces es una telenovela. En resumen, el escándalo que ha sacudido al mundo de las series turcas involucra la confesión de Halil İbrahim Ceylan sobre sus sentimientos por Esla Turkoglu durante la filmación de Emanet. Esta confesión, que llegó a través de una entrevista, dejó a Esla sin habla, y desató una ola de reacciones en las redes sociales, en el mundo del entretenimiento, y en el corazón de los fans. Aún no sabemos cómo terminará esta historia, pero lo que sí es seguro es que nos tiene a todos pegados a la pantalla, esperando la próxima noticia, la próxima declaración, el próximo capítulo de este drama apasionante. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estos dramas que nos mantienen tan entretenidos, tan al tanto de todo. Muchísimas gracias por ver. De verdad, gracias por su tiempo, por su compañía, por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Y ahora, como siempre, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta confesión? ¿Creen que hay futuro para esta pareja? ¿Creen que Esla responderá de alguna manera a los sentimientos de Halil? ¿Cuál es su escena favorita de Emanet? Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan. Déjenme sus comentarios aquí abajo. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les pareció entretenido, si les hizo pasar un buen rato. Denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son amantes de las series turcas, para que también se enteren de este chisme. Compartan la noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden, aquí en este canal, siempre hay algo nuevo por descubrir, algo jugoso que comentar. Porque somos la comunidad más grande de amantes de las series turcas. Y juntos vamos a seguir descubriendo todos los secretos. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.